Sin Más Fósiles MX. Buenos días a todas y todos en México. Buenas noches desde Dubái. Es un gusto finalmente estar aquí en este día tan importante, en donde lanzaremos el capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Este es un movimiento que busca que la transición energética sea un punto de consenso, que toda la sociedad, distintos sectores de la sociedad en México, apoyemos esta idea de que la transición energética es inevitable. Es una oportunidad para nuestro país y creo que así lo van a reconocer todas y todos los candidatos. Entonces es un placer darles la bienvenida. Y darles la bienvenida desde esta coyuntura que vivimos en la COP28 aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, un país que, bueno, pues es un país petrolero y que ha aumentar el nivel de ambición de los países petroleros y de los productores de petróleo para que lleguemos a la meta del 1.5 grados centígrados, más bien de evitar que rebasemos el 1.5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial, cuando se empezaron a utilizar los combustibles fósiles como un medio de desarrollo. Y hoy pues nos enfrentamos a una coyuntura muy importante en esta COP. Queda en evidencia que la proliferación de los combustibles fósiles pues es el problema, es el elefante que ha estado en el salón, en el cuarto, desde hace años, y que el Acuerdo de París pues se centró en lo que era la demanda, el consumo de los combustibles fósiles, pero no su producción. Entonces, hoy este es el punto fundamental y nodal. Y bueno, algunas de las desafortunadas declaraciones del presidente de la COP pues nos han llevado a tener esta coyuntura en la que ya queda claro, es blanco y negro. Necesitamos formas de desarrollo que sean distintas a las que hasta ahora hemos manejado a nivel mundial, sobre todo basadas en la explotación de estos combustibles. Pudiéramos pasar horas hablando de la historia, pero bueno, yo solamente les quiero agradecer a todas y todos los que están aquí presentes y sobre todo los que ya se unieron a este capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Ahorita ya somos 150, queremos a finales de año ser 1,000 y en junio nuestra meta es llegar a ser 10,000, porque sí se puede si todos queremos desde la sociedad armar un movimiento para exigir a nuestros gobernantes que la prosperidad, que el bienestar de todas y todos los mexicanos y bueno, de toda la humanidad está precisamente en construir una nueva economía que nos permita utilizar energías limpias que resolverían muchos problemas. Pero bueno, pues la discusión es esa. Ahorita empezar en México a que hay un consenso a favor de la transición. ¿Cómo se da esa transición? Bueno, lo vamos a discutir y lo vamos a comentar, pero hay acciones que se pueden llevar a cabo y que de hecho México y otros países ya se han comprometido a hacer, como reducir el metano, como invertir más en eficiencia energética, evitar que haya el venteo de gas. Eso es nada más ser eficiente y creo que podemos empezar con eso y nada más eso ya nos permitiría pues ganar. Sería una oportunidad para ser más eficientes, para ser más competitivos, para tener un mejor uso de esos recursos petrolíferos que, bueno, pues en el caso de México están cada vez escaseando más. Y bueno, para hablarnos de la importancia del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, nos da un gran gusto darle la bienvenida a Alex Rafalowitz. Él es el director ejecutivo del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles a nivel global. Tuve la oportunidad ya de conocerlo aquí en Dubái y además de tener una reunión estratégica con él y con muchos colegas representando pueblos indígenas, representando organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos,
Él les contará un poco más de qué es este tratado, pero un gusto tenerte aquí, Alex. Muchísimas gracias por acompañarnos para este importante momento en México. Muchísimas gracias, el placer es mío y estoy muy feliz saludando a todos y todos de ustedes desde aquí en Dubái. Espero que vaya a tener la oportunidad de irme a México y conocer a ustedes más en su lucha. Como habías comentado, yo soy el director de esa iniciativa, que es una iniciativa que empezó como una propuesta inicialmente de algunos gobiernos de las Islas Pacífico y después se convirtió en una campaña de la sociedad civil, de organizaciones indígenas, de sindicatos, de profesionales de salud, de científicos, de líderes de instituciones de fe, de municipios y alcaldes y alcaldesas. Y llegó hace un año a ser una propuesta en frente de la ONU por el país de Vanuatu, que es un país de una isla pacífico que hace un líder en la política internacional del cambio climático. ¿Y qué es la propuesta? La propuesta es que necesitamos un complementario, algo que complementa al Acuerdo de París con enfoque justamente como usted había dicho, enfocado en la extracción de combustibles fósiles, enfocado en carbón, petróleo y gas, y que puede realizar tres metas. La primera es que confirmamos la norma que no podemos aceptar nuevos contratos de exploración para combustibles fósiles. Toda la ciencia nos ha mostrado que tenemos más reservas de petróleo, gas y carbón que cumple con el límite de 1.5. Si sacamos y quemamos todas las reservas conocidas, registradas con una empresa hoy en día, vamos a quemar la meta de 1.5. Entonces, no podemos dejar la posibilidad de crear nuevas reservas, porque ninguna nueva reserva conforme con el límite de 1.5. Entonces, el primer objetivo es que los países del mundo reconocen ese hecho. Segundo, es que negocian entre ellos una salida equitativa entre ustedes, entre ellos, para la salida de la extracción. Porque sabemos que la diferencia entre un país como Noruega, que tiene mucho más capacidad, mucho más recursos y una economía más diversificada, y un país como México o un país como Colombia, es muy distinto. Entonces necesitamos una discusión entre los países sobre las fechas de salida, los tiempos y los recursos necesarios. Y ese es el punto 3, que necesitamos nuevas formas de cooperación internacional para crear las condiciones para la transición justa. Y la transición justa no solo impacta a los trabajadores y las comunidades más impactadas por la transición, pero a las comunidades y las naciones en generales, cuando queremos dar acceso a la energía limpia, queremos que la energía limpia viene de cadenas de valor que son también de buena integridad, de derechos humanos, del derecho de medio ambiente, y también que tenemos la diversificación de la economía en general. Entonces, esos son los tres objetivos del tratado. Hoy en día hay 11 países que han hecho el llamado para un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Y Colombia era la 10ª. Esta semana el presidente Petro hizo un discurso histórico en el marco del COP y habló de la realidad. Él dijo simple que habrá algunos que van a decir que salir de carbón y petróleo es suicidio económico, pero él dijo claro, la alternativa es un suicidio de verdad, es en contra de todos los límites de la naturaleza y de la planeta, y que si tenemos que elegir entre los intereses del capital fósil y la vida, tenemos que elegir la vida. Entonces, nuestra esperanza es que este
proyecto, propuesta y campaña puede ser una herramienta para organizaciones individuales para hacer una campaña para un acuerdo internacional para la salida justa de combustibles fósiles y también una oportunidad para gobernantes, como usted había dicho, para realizar que la salida de combustibles fósiles necesita un plan, que no podemos hacer sin un plan, sin una discusión, sin una visión compartida. Y ese es el camino donde queremos ir juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Alex, por esa magnífica explicación. Les contaba que cuando yo me enteré de esta iniciativa, inmediatamente pensé, es la solución. Realmente, desde el Acuerdo de París, llevamos ¿cuántos años? Desde 2015, buscando que los países de manera voluntaria reduzcan sus emisiones, y lo que hemos visto con los reportes recientes de las Naciones Unidas, las brechas de emisiones, en vez de que se hayan reducido, han aumentado las emisiones. En el tema de adaptación, pues no tenemos el financiamiento que es necesario para que los países vulnerables tengan los recursos para tener esos planes de adaptación, a enfrentar el aumento de la temperatura y sus impactos. Y también, por supuesto, hay brechas en términos de los países más industrializados y más avanzados en la producción. O sea, necesitamos pensar modelos no nada más para los productores de petróleo, sino también quienes utilizan ese petróleo, por ejemplo, para algunos sectores como el acero, el cemento, que también es difícil porque no tienen las energías renovables, no son la solución. Pero estamos viendo también un mundo positivo en el sentido que hay mucha disrupción tecnológica. La misma COP28, mientras están los negociadores en la zona azul y están negociando estos temas importantes, estos acuerdos en puntos como los que ya mencionó Alex, ya está sobre la mesa, pues que debe haber un compromiso de cómo dejamos de producir esos combustibles fósiles, pero también cómo triplicamos las energías renovables. Es parte del acuerdo también cómo duplicamos la eficiencia energética, es parte del acuerdo cómo se reduce las emisiones de metano, que eso nos podrían dar pues rápido emisiones de estos gases que son de vida corta y que no se quedan tanto en la atmósfera como el dióxido de carbono. Pero también tenemos fuera de la zona azul la zona verde, y esa zona verde es inmensa. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimas tecnologías, hay muchos acuerdos, muchas colaboraciones que hay entre la sociedad privada, entre el capital privado, capital público, porque hoy por hoy todos reconocemos que lo que está en juego es la vida de todos, como dijo Alex muy bien, haciendo referencia al discurso que se los recomiendo mucho del presidente Petro. Si tenemos que elegir entre los fósiles y la vida, pues tenemos que elegir la vida. Yo les quiero hablar un poquito de por qué es importante este tratado de no proliferación de combustibles fósiles en México. Sabemos muy bien que es un país, México ha sido un país petrolero, y que el petróleo pues ha sido una fuente muy importante del bienestar de los mexicanos históricamente. México ha sido uno de los países que se ha beneficiado de la riqueza petrolera, se ha podido industrializar, quizá no ha podido resolver todos los problemas de pobreza, pero hoy por hoy, pues sabemos muy bien que la situación de Pemex se ha deteriorado, sabemos muy bien que a pesar de los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno de México, ahora pues el petróleo sigue siendo o empieza a ser ya un recurso muy escaso. Tan es así que estamos poniendo en cuestionamiento la seguridad energética del país. Dependemos cada vez más de las importaciones de gasolina, dependemos cada vez más de las importaciones de gas, y por lo tanto necesitamos hoy pensar en una estrategia de transición energética que no sea un tema de polarización, sino que sea un tema de consenso. México tiene todas las oportunidades por tener y ser realmente un
un país en donde tiene una diversidad de recursos energéticos, desde energía solar, energía eólica, geotermia. Incluso se habla hoy de la necesidad de regresar a la energía nuclear. Sabemos que muchos de estos temas pues tienen cierto nivel de controversia, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero la diversificación de la matriz energética es lo único que nos puede garantizar la seguridad energética. ¿Para qué? Para que todos los mexicanos tengamos acceso a la energía. Esa ha sido la motivación que estaba detrás de Pemex. Pero Pemex, pues ya es una empresa del siglo pasado. Hoy tenemos que pensar cómo puede hacer una transición esa empresa para que vuelva a servir los intereses de los mexicanos. Entonces, ¿qué buscamos con este capítulo México? Buscamos sobre todo que sea un movimiento que venga desde la sociedad. No sé si alguien me puede ayudar. Sí, gracias. Movilizar a diversos sectores de la población mexicana para lograr que esta transición sea una transición justa hacia energías limpias. No estamos diciendo no al petróleo ahora, estamos diciendo vamos a hacer una transición, y esto es muy importante. No al petróleo es el objetivo último, pero sabemos y entendemos, y como nos lo dijo muy bien Alex, que esta transición tiene que ser justa. Eso quiere decir pues, que un país como México no puede dejar de tener las rentas, de tener el ingreso por la venta de petróleo, aunque pues ya sabemos que cada vez es menor y cada vez va a ser menor porque la demanda por los combustibles fósiles pues está cayendo, ya nos lo dijo la Agencia Internacional de Energía, y va a seguir cayendo, es decir, ya llegamos al pico de esa demanda petrolera. Entonces, queremos que esto sea una prioridad para todos y todos los candidatos a distintos niveles, pero en particular de la presidencia, que haya un consenso en torno a la necesidad de que México debe hacer esta transición y que debe ser una prioridad que no debe politizarse. Quizá haya diferencias entre si hay más control o menos control del Estado, entre si algunas energías renovables son las que van a destacar, a tener una mayor prioridad sobre otras, pero es claro que incluso el tema de la hidroelectricidad, hoy por hoy, pues que ha sido una parte muy significativa de la matriz energética de México, sobre todo para la generación de electricidad, pues también está en cierto riesgo, hay vulnerabilidades por los mismos impactos del cambio climático. Entonces, es una responsabilidad de todas y todos, desde la sociedad, no solo de los gobiernos, pero necesitamos trabajar de la mano con la sociedad. Entonces, queremos motivar a la acción, porque no es solo el gobierno, nuevamente desde la sociedad, desde el sector empresarial, desde las ONGs, desde el trabajo a nivel de cada uno de nosotros, los individuos, podemos transformar nuestra realidad. Y buscamos también crear una comunidad, porque necesitamos impulsar un diálogo y necesitamos tener valores compartidos, y esos valores nos van a permitir precisamente caminar, quizá con nuestras diferencias, divergencias, cómo nos gustaría ver esa transición, pero caminar hacia un mismo objetivo, que es precisamente el bienestar de los mexicanos. También, como decíamos, en México, bueno, pues tenemos varios retos. Hoy necesitamos gestionar de mejor manera los recursos energéticos que tenemos. ¿Por qué? Porque hay una creciente demanda. O sea, hoy por hoy, sobre todo, nos enfrentamos a una coyuntura en donde hay 3 países en el mundo que dicen que tienen mayores oportunidades con la tensión comercial que existe entre Estados Unidos y China y la necesidad después del COVID de llevar las cadenas de suministro a ser más locales o regionales. Estos países son India, China y Brasil. Entonces, México tiene la oportunidad hoy, por ser el socio más cercano geográficamente de Estados Unidos, de atraer esas inversiones. Pero si no tenemos energía, si no tenemos energía en general y sobre todo energía limpia,
pues va a ser más difícil competir con países como la India, que aunque no tengan la cercanía geográfica, ya están avanzando a pasos acelerados hacia la transición energética, energías limpias, electromovilidad. La India se está posicionando a nivel mundial de una manera muy relevante y habrá que seguir lo que hicieron en el G20 y también la presencia que han tenido aquí. Entonces tenemos que aprovechar la coyuntura electoral y aquí, hablando a las juventudes, sobre todo, muy importante la movilización del voto de los jóvenes por aquellos y aquellas candidatas y candidatos que van a estar apoyando este camino que será el de que más beneficia a los mexicanos en general. Por supuesto, nunca olvidar que hay todavía millones de mexicanos que no tienen acceso a electricidad o que tienen acceso a electricidad, pero muy pobre, y entonces obviamente no tienen las mismas oportunidades que tenemos muchos, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, en donde, bueno, pues damos por sentada esta infraestructura. Para nosotros es muy importante que tengamos un apoyo de la sociedad en general y de distintos sectores a nivel nacional. En este lanzamiento me acompañan un grupo de personas que han sido muy activas y entusiastas en la creación de varios comités y ahora les voy a pasar la palabra. Pero nosotros debemos buscar esta oportunidad. Es una coyuntura que se ofrece histórica para el país, también de un reposicionamiento internacional en donde México pueda asumir el liderazgo con todos los recursos que tenemos y mostrar que podemos pasar a un modelo de desarrollo distinto que no requiere de las energías fósiles, sino que puede descansar en las energías limpias. Mucho por hacer, pero bueno, ahora van a escuchar de mis colegas. Es un gusto para mí presentarles estos comités que ya se han creado, el Comité de Juventudes, el de Educación y Capacitación, el de Mujeres, el de Medios de Comunicación, el de Especialistas, que no podía faltar, el Comité de Vinculación con las Empresas de Energía Limpia y de Electromovilidad, la vinculación con estados y municipios y el Comité de Vinculación con Pemex, CFE y otras entidades federales que van a tener un papel muy significativo en la transición. Queremos trabajar de la mano, no queremos controversias, no queremos imponer nuestra visión, queremos escucharlos y fomentar un diálogo. Entonces, déjenme comenzar, por favor, con el Comité de Mujeres y pasarle la palabra a Patricia Tato, que es una gran líder del movimiento de mujeres en energía renovable. Ella realmente, quienes la conocen, la conocemos, sabemos muy bien que su pasión está y ha estado en la transición desde siempre, desde hace años. Entonces es un gusto para nosotros, Patricia, que estés con nosotros representando a este Comité de Mujeres. Adelante, por favor. Muchas gracias, Isabel. Felicidades por esta iniciativa en la que estamos muy contentas de sumarnos, no solo a nivel personal, sino también con Mujeres en Energía Renovable México, en el cual estamos pues impactando y estamos empujando también para que esta transición energética sea justa y se incluye a todos los aspectos de la sociedad civil y nos empecemos a preocupar por el ambiente, ¿no? Esa ha sido también nuestra misión durante estos años. Para nosotras es súper importante, para mí, que este tratado se lleve a cabo, porque es crucial para la sociedad que nos involucremos cada día más. Creemos que es una prioridad como mujeres y como mujeres en renovables, que de gran relevancia para la supervivencia de la humanidad, que tengamos en cuenta el impacto que tiene el cambio climático y que desde la sociedad sí podemos transformar visiones e incorporar visiones de sustentabilidad en nuestras vidas, ¿no? Este tratado tiene que facilitar una transición energética justa en la que nosotros vemos que a través de la cooperación internacional se va a lograr la equidad y se va a poner en centro la equidad también y la igualdad de género, ¿no? Por eso creemos importante también que, pues, considerar y saber que el cambio climático hoy en día afecta a las mujeres y a las niñas de forma desproporcionada y que pues lo sabemos, ya lo dijo la ONU, las mujeres somos las más afectadas por el cambio climático y también si tomamos en cuenta que la discriminación que aún seguimos sufriendo a nivel socioeconómico,
pues esto intensifica las consecuencias que el calentamiento global está teniendo sobre pues nuestra casa, nuestro hogar, nuestro estilo de vida. Entonces, sabemos que esta degradación del medio ambiente tiene graves consecuencias para los seres humanos, sabemos que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad como las mujeres, y también sabemos que podemos transformarlo a través de tomar en cuenta también nuestras visiones, ¿no? Este reconocimiento que es el que estamos haciendo y que queremos sumar con el planeta es para nuestra supervivencia y para equilibrar también todas esas brechas, como ya bien lo mencionaste, Isabel, tanto de condiciones como en temas de género, ¿no? Para nosotros es súper importante que las economías ricas empiecen también a fondear estas iniciativas, que se lleve la delantera y que se compartan los beneficios con otros países. Y también lo mismo, también a través de las renovables nosotros tenemos la gran herramienta de poder descarbonizar a nuestras economías, ¿no? Y que se tomen en cuenta las grandes tecnologías que ya se han desarrollado, los grandes proyectos que se han incorporado, para que a través de ellos se empiece a salir de los combustibles fósiles y podamos cambiar a un mundo mucho más verde, mucho más inclusivo, en donde ya no tengamos que sacar más petróleo de la tierra, sino que empecemos a darle a la tierra en lugar de quitársela, ¿no? Entonces, bueno, es para nosotros un gran honor estar aquí y seguir impulsando, y aquí vamos a seguir. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Pati. Y la verdad habrá que decir que hay estudios que demuestran que en el sector de energías renovables hay una participación mayor, como un 30% más de mujeres que en el sector de la energía tradicional, petrolera y de gas. Entonces, es un gusto realmente ver todos los esfuerzos que has emprendido desde MERM y desde muchas otras trincheras para asegurarte que el tema de equidad de género es un tema que está presente en esta transición energética, pero también porque las mujeres podemos hacer el cambio, somos la mitad de la población. Entonces, con el poder de las mujeres, podemos hacer esta transformación desde la sociedad. Bueno, pues ahora también un gusto tener a Aram Flores. Él es estudiante del Colegio de México y es quien está representando al Comité de Juventudes. Por favor, Aram, adelante, buenos días. Gracias, buenos días a todas, a todos. Estoy muy contento de participar en este día histórico para México. De verdad, muchas felicidades a todas las personas que están materializando el lanzamiento de esta iniciativa. Y pues yo les quiero contar que todas y todos los miembros del Comité de Juventudes ya tenemos un propósito claro y definido para esta iniciativa. Queremos promover la participación activa y fortalecer las capacidades de incidencia, la acción colectiva, la acción política en las juventudes de México para la no proliferación de los combustibles fósiles. Entonces, nos estamos organizando, nos hemos propuesto objetivos específicos, pero nuestra visión realmente va más allá, porque creemos como jóvenes en estas interacciones que hemos tenido que estamos frente a una encrucijada que define nuestro tiempo, que es una encrucijada entre la indiferencia y la verdadera acción, ¿no? Entonces, estamos haciendo un llamado a dejar un legado de un futuro, de un nuevo comienzo, de renovación y de no más indiferencia. Queremos acabar con la indiferencia. Y en el comité nos hemos preguntado, pues, que la justicia climática está en el centro de nuestra agenda como jóvenes. Hemos platicado de cuánto debemos a los jóvenes del pasado, quienes lucharon por temas como la igualdad de género, la justicia, la no discriminación, la educación, la libertad de expresión y tantos derechos que hoy damos por sentados. Y pues no nos podemos quedar atrás, no podemos defraudar a los jóvenes del mañana. Y esta participación queremos invitar a toda la juventud y a todas las personas en general a unirse al comité. Solamente les quiero platicar un poco que nos hemos planteado objetivos específicos. Primero, a través de campañas de educación y sensibilización, vamos a diseñar sesiones informativas, seminarios, talleres, conferencias para todos los jóvenes y sociedad en general, enfocándonos en aumentar las capacidades y el conocimiento, porque muchas veces
hemos identificado que hay mucho desconocimiento y falta de entendimiento de esta problemática. En segundo lugar, la difusión. Somos, como bien dijo doctor Stuber, una plataforma que puede dar impacto en la difusión y la colaboración con otras organizaciones. Dejar de trabajar en silos y aisladamente y unirnos en una voz única, pero más poderosa. Y en tercer lugar, vamos a difundir la innovación y los proyectos sostenibles que surgen de las mentes brillantes de las y los estudiantes mexicanos para implementar soluciones innovadoras para esa transición energética. Entonces, con todo esto, queremos apoyar la implementación del tratado en México. Estamos seguros que vamos a tener éxito y que vamos a contar con el apoyo y vamos a empujar esta agenda para que se vuelva una realidad política. Finalmente, o sea, recordar que este proyecto es un movimiento ciudadano y que aspiramos a tener un México más limpio y más justo, ¿no? Sin más fósiles. Entonces los invito desde aquí que se unan al comité, que sigan nuestras actividades y participen en esta iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, Aram, por ese mensaje tan inspirador. Me da mucho gusto escuchar esos objetivos de las juventudes. Eso es lo que buscamos, ayudar a que estos líderes que ya son, pues que tengan mayor visibilidad. Las generaciones anteriores tenemos también una responsabilidad con estos jóvenes para ayudarlas a que puedan tener las herramientas para transformar esa realidad. Y estamos aquí apoyándolos con todo lo que tenemos y con todas las capacidades que tenemos y la experiencia, pues ya muchos de los que somos parte de la iniciativa tenemos y cuentan con ella. Quiero decir además que este tratado busca recuperar la esperanza en los jóvenes de que sí pueden hacer el cambio y que nosotros estamos detrás de todos los jóvenes, todas las juventudes, para apoyarlos en la transformación y que no se quede en la desesperanza. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras. Y ahora le quiero dar la voz a Alex Covarrubias. Él está representando al Comité de Vinculación con Estados y Municipios. Mi gran amigo Alex, bienvenido, buenos días. Isabel, un gusto escucharte y escuchar a cada una de ustedes y a cada uno. Un saludo caluroso, muy feliz, como decía Arad, igual de estar aquí. Y vean ustedes, nos toca subrayar desde este comité que México es un país inmenso, México es un país rico, México es un país poderoso. No somos un país pobre en forma alguna, en el sentido más lato del término. Vean ustedes, somos 130 millones de mexicanos. Los recursos naturales, los recursos de toda índole, el talento mexicano es grande, es inmenso. La doctora hablaba de este proceso de nearshoring que ahora tenemos enfrente. Y vean ustedes, estamos atrayendo la primer planta de Tesla en países emergentes como el nuestro, de gran calado, que va a traer la tecnología de punta y los autos de última generación, viene a Monterrey. Y como esto podríamos hablar de cantidad de proyectos que pueden tener un sentido de promesa de no proliferación de combustibles fósiles. Solo ahí lo voy a dejar. En el norte mexicano tenemos el Plan Sonora, que el Plan Sonora es una combinación que busca aprovechar las grandes capacidades potenciales que tenemos en materia de litio y sobre todo de energía solar. No hay tiempo de extendernos en esto, pero vale la pena recordar que la energía solar del norte mexicano nos coloca entre los primeros 5 lugares del mundo en esta capacidad potencial. Pero al mismo tiempo tenemos enormes déficits y problemas, no obstante que tenemos un marco institucional también valioso al respecto, porque vean ustedes lo contradictorio. El mismo Plan Sonora contempla al mismo tiempo una cadena de gasificación, licuefacción de gas natural, que es realmente preocupante. Esto no tiene nada que ver con las posibilidades del país y las necesidades de la transición justa de la que estamos hablando. Pero al mismo tiempo, recuerden, hace apenas unas semanas Acapulco
Acapulco nos recordaba la gravedad de la situación y hasta dónde hemos llegado en un punto en que la comunidad científica no tenemos capacidad de predicción, no tenemos capacidad de respuesta. Acapulco, el norte mexicano, la Ciudad de México, nombrada recientemente con sus problemas de aire, que está entre los primeros lugares del mundo, penosamente, la Ciudad de México nombrada la capital cultural y en atractivos, entretenimiento y en urbanización y arquitectura del mundo. Ese es nuestro país. En nuestro comité, nosotros tenemos la clara convicción y vamos, esto compartido con todos y con el liderazgo de la doctora Isabel, que la transición se hace desde abajo, se hace desde los extremos en el sentido fulquiano y es la manera de proceder y cambiar las cosas. Este país inmenso tiene 32 entidades, tenemos 2,000 o más municipios y vale la pena decir que en estos está la posibilidad de cambio y el potencial más fuerte que queremos aprovechar. 70% de las emisiones vienen de ahí, pero también 60% de los recursos y de esas posibilidades que estamos hablando. Entonces, en este comité, la convicción y el objetivo es muy claro, es construir desde abajo y es una idea de que en México vamos todos juntos o no va nadie. Y finalmente, un mensaje que vamos a establecer y queremos que sea nuestro modus vivendi. México, sus estados, sus municipios y su gente, históricamente ha sido siempre mucho más grande que sus problemas. Esta vez lo vamos a hacer mucho más y aquí estamos para trabajar por ello. Gracias. Muchísimas gracias, querido Alex, por ese mensaje tan inspirador. O sea, trabajar con los estados, con los municipios, las ciudades. Ya lo estamos viendo, hay estados como el estado que ya mencionaste, Sonora, pero está el estado de Guanajuato, que solo ellos han estado trabajando fuertemente para impulsar las energías renovables. Vemos la electromovilidad en Mérida, vemos avances importantes. Ya casi todos los estados tienen una agencia de energía, porque justamente pues son quienes tienen que responder a las necesidades de la población. Entonces, pues ahí tenemos un gran trabajo para hacer y gracias a ti por tu liderazgo, Alex, y a todos los miembros de ese comité. Ahora le quiero pasar la palabra a Fernanda Ballesteros, que representa al Comité de Vinculación con la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y antes de pasársela, simplemente decir que México es de los pocos países en donde el Estado puede realmente dirigir una transición energética porque controla tanto la producción de petróleo y gas como la generación de electricidad. Entonces, hoy eso nos ofrece una gran oportunidad de pensar una estrategia coordinada precisamente para lo que decía Alex, no dejar a nadie atrás. Miriam Grunstein nos está recordando que no olvidemos el tema de pobreza energética y efectivamente ese tiene que ser un tema central. Adelante, Fernanda, y bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días a todos. Muy emocionada de poder participar en este esfuerzo y en este tratado. Yo he estudiado a las empresas estatales de energía de México desde diferentes trincheras y actualmente muy enfocada en estos retos y oportunidades que se dan con la transición energética, que es algo que, como decías, ya está pasando. Y bueno, por eso me parece que es muy relevante el poder tener en esta iniciativa un subcomité que ponga el foco en estas empresas. Es claro que en un país como México, para poder empezar a tener esta discusión de la velocidad y el grado al que tienen que ir saliendo los fósiles, tenemos que empezar a pensar también en lo que va a pasar con nuestras empresas estatales del sector energético. Y bueno, como decía Isabel, que la transición energética no sea un tema de polarización, sino de consenso, ¿no? El que el Estado tenga estas dos empresas es ya una gran oportunidad para ir hacia una transición energética, pero debe incorporarse como un objetivo central del Estado y de los gobiernos en turno, y esto es algo que creemos muchos de los que estamos en esta iniciativa también, que es algo que hace falta, ¿no?
Entonces, el objetivo general de este comité es propiciar el acercamiento, el debate entre especialistas y representantes de las entidades del sector eléctrico, de petróleo y gas, para generar propuestas sobre la transformación del sector y del rol que CFE y Pemex tienen que tener hacia esta transición con formas más limpias de producción de energía, y buscaremos que exista un diálogo abierto con diferentes actores políticos de análisis que exploren opciones y planes de transición energética, considerando muy particularmente el rol de estas empresas. Pero creo que también, además de los especialistas, pues es un tema que nos importa y que nos toca de diferentes formas a todos, ¿no? Todavía dependemos de ingresos petroleros en cierta forma, sobre todo nuestras finanzas públicas, o sea, el dinero que tiene el Estado. Sigue siendo alto el nivel que depende del petróleo. 95% del petróleo en México pues lo produce Pemex. Entonces, también en temas de seguridad energética, en la actividad económica del país, nos toca a todos muy de cerca lo que pase con estas empresas. Entonces, también, además de los especialistas, buscaríamos que los ciudadanos puedan involucrarse más en este punto específico de cómo las empresas estatales, cuáles va a ser la empresa del futuro o del presente que ya tenemos que ir construyendo de Pemex y CFE, y entonces también muy interesados que voces ciudadanas puedan estar en esta iniciativa, en particular en este subcomité. Muchísimas gracias, Fernanda, por tus palabras. Olvidé de mencionar que Fernanda pues es la gerente para México de una institución muy importante, Natural Resources and Governance Institute, que están trabajando pues con muchas empresas, muchos países, sobre todo aquellos que tienen empresas petroleras del Estado, para justamente tener una visión más clara de cómo se puede apoyar esta transición. No va a ser fácil porque sobre todo para estas empresas estatales, pues es un recurso, un ingreso muy importante para sostener programas de gobierno que afectan a muchos ciudadanos. Entonces, han responsablemente hecho análisis y están haciendo análisis muy puntuales. Y bueno, pues es un placer tenerte, Fernanda. También olvidé decir a mi amigo Alex Covarrubias, pues él es profesor del Colegio de Sonora, pero además una persona muy comprometida con el tema de sostenibilidad, pero en particular un líder en el tema de la electromovilidad. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Emily Fajardo. Ella representa el Comité de Vinculación con Empresas de Energía. Adelante, Emily, por favor. Hola, hola. Muy buenos días. La verdad es un honor estar aquí en este panel con todos los especialistas y personas comprometidas con esta causa tan importante para el país y para el planeta. Pues me gustaría empezar comunicando y recordando un dato que hace una semana escuchamos en la COP acerca de que el año 2023 ha sido mes a mes, ha registrado las temperaturas más altas en los últimos 125,000 años. Es un dato, la verdad, muy fuerte para asimilar, pero también nos pone en contexto acerca del momento que estamos viviendo, el tiempo y las acciones que hay que tomar. Entonces, nuestro clima, la verdad que es cada vez más extremo y tiene un impacto claro y demostrable en el desarrollo socioeconómico de la región. Imaginarnos un escenario en México donde el sistema alimentario, la demanda de energía y los criterios de consumo van a cambiar drásticamente de acuerdo al impacto con que sucedan estos eventos climáticos, la verdad es que nos enfrenta a un desafío de grandes magnitudes. Es uno de los bastiones principales por lo que estamos hoy aquí reunidos y vamos a seguir trabajando activamente para generar los cambios que se necesiten. Y es por ello que es imperativo iniciar una transición en los sectores energéticos que repercuten de forma significativa con la emisión de gases de efecto invernadero.
Hablar de mitigar, reducir y eliminar la dependencia del uso de los combustibles fósiles hoy en día ha dejado de ser opcional para convertirse en una prioridad para cualquier nación. De tal manera que el marco regulatorio en México necesita actualizarse en función de estas necesidades y crear un escenario equitativo que favorezca tanto la inversión en energías renovables como el uso de instrumentos de medición con carácter de obligatoriedad para las empresas ya existentes en las distintas industrias, que permita validar el impacto social, pero también ambiental en sus actividades económicas. Em, Básicamente, este panorama es lo que justifica la creación de una red de acción y conocimiento dispuesta a acompañar e impulsar el sector empresarial hacia una transición energética justa. ¿Ok? Aquí hemos hablado de que el tiempo es de las variables más importantes en la discusión. Hacerlo ahora se traduce en oportunidades de negocio, crecimiento económico, generación de empleos, incentivos y un impacto positivo en los costos de adaptación al cambio. Pero el costo de no hacerlo plantea un futuro de obsolescencia, impuestos que van a terminar siendo adheridos a los costos operativos de estas empresas y muchos otros, ¿ok? Entonces, el éxito de esta iniciativa depende de un trabajo colaborativo que involucre a todos los sectores de la sociedad. Esto no es nada más un tema de un comité o de gobierno o de la sociedad. Tenemos que trabajar de forma horizontal, de forma activa, de forma colaborativa. Y afortunadamente tenemos a nuestro favor que México tiene un potencial enorme para el desarrollo de nuevas fuentes de energía, que lo hacen deseable para atraer inversiones, pero además de eso, como lo han mencionado en varias ocasiones el día de hoy, tenemos muchos casos de éxitos y proyectos importantes que se están generando y se han hecho desde hace muchísimos años, que necesitamos traer a la mesa para usarlo como una red de buenas prácticas y empezar a replicarlo a nivel nacional. Entonces, es un compromiso que le debemos a las generaciones que están emergiendo, y el sector empresarial de México necesita este acompañamiento porque generan gran parte de la estabilidad económica que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emily, por ese mensaje. Sí, necesitamos el sector privado, sobre todo sabemos muy bien que, bueno, pues ya hay inversiones muy importantes en el país en el sector de energías renovables, pero hoy se está hablando de triplicar las energías renovables como compromiso de esta COP. Ya se había hablado en el G20 en la India, que tuvo lugar hace algunos meses, y bueno, pues esperamos que ese sea parte del compromiso del acuerdo al que se llegue en esta COP28. Entonces, México no se puede quedar atrás, y también no solo las energías renovables, sino la transición hacia el uso de los vehículos eléctricos, sobre todo en las flotillas. Ya lo estamos viendo, hay muchas empresas en México que ya están avanzando rápidamente a la adopción de esta tecnología. En México ya se producen baterías, en México ya estamos produciendo vehículos eléctricos, pero estos se están exportando a Estados Unidos en su gran mayoría. Necesitamos el vehículo eléctrico del pueblo, necesitamos los vehículos eléctricos para el transporte público, necesitamos que podamos ser un país que esté en la vanguardia tecnológica y que no nos quedemos, como dijiste tú y lo dijiste muy bien, en la obsolescencia tecnológica. Para eso es muy importante que México recupere este posicionamiento de cómo tenemos todo para triunfar, cómo podemos hacerlo de la mano entre la sociedad, el sector privado y el gobierno, por supuesto. Y ahora le quiero pasar la palabra a el comité, perdón que perdí aquí el hilo, pero tenemos el comité de... ¿quién me está faltando? El comité de vinculación con... Ay, perdón, es que perdí mi hojita. Si alguien me ayuda, por favor. Ajá. Aquí está el comité de educación. Perdóname, tía Juega, ya te había perdido porque son unas ventanitas muy chiquitas.
pero Tiajoga Ruge seguramente no necesita presentación para todos los que están aquí, un activista ambientalista que ha emprendido muchas batallas, pero sobre todo, bueno, pues se ha dedicado su vida a la educación ambiental. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros, Tiajoga, y además que representes el Comité de Educación. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues para mí es un honor estar con ustedes en esta iniciativa, pues que ya era tiempo, ¿no? Yo creo que llevamos muchísimos años en este tema y para lograr esta transición que realmente es urgente, ¿no? Es muy interesante ver cómo tenemos que llegar como humanidad a una crisis de esta magnitud para realmente poder cambiar. Entonces yo creo que nos enfrentamos a una gran oportunidad de cambio. Y en el tema de educación y capacitación, pues yo veo esto como la base. Si queremos realmente lograr esta transición, necesitamos una sociedad educada, capacitada y sobre todo que entienda por qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque justamente esta dependencia de los combustibles fósiles, pues es lo que nos ha llevado a esta crisis. Entonces yo creo que es probablemente el mayor reto que enfrentamos como humanidad, pues en siglos, ¿no? Es realmente un cambio, así como el inicio de toda la época industrial, la revolución industrial. Estamos ahora en la revolución energética. Y para esto, pues el Comité de Educación y Capacitación ha visto varios puntos que necesitamos abarcar, pero sobre todo lo que necesitamos es incorporar el tema de educación climática en todo el sistema educativo nacional, tanto en el formal como el informal, porque si no entendemos, si la población no entiende cuál es el sentido o por qué necesitamos hacer este cambio, pues va a ser muy difícil lograrlo. Entonces, pues tenemos ya todo un proyecto para hacer campañas de educación, de comunicación, de trabajar en educación climática con las escuelas, con las universidades, con las instituciones y pues con toda la población, trabajando conjuntamente con el Comité de Comunicación de Jóvenes, y vemos realmente el tema de educación climática como un tema transversal en todos los comités. Entonces, bueno, les deseo muchísima suerte en esta COP y que realmente logremos con este tratado hacer este cambio social y energético que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tiajoga. Pues sí, la educación es un aspecto fundamental y central para esta transformación y la educación, como bien dijiste, a todos los niveles. Y sigue ahora el comité de expertos representado por Miguel Ángel Cancino. Él tiene mucha experiencia en temas tanto ambientales como energéticos y en los temas regulatorios. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Isabel. Un gusto formar parte de esta gran iniciativa. La verdad es que es algo que México necesita muchísimo y creo que irá por un gran camino y vamos a lograr el objetivo que tenemos. Y bueno, en el caso de México, sabemos que por su ubicación geográfica y la superficie que tiene, pues lo hacen un territorio sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Esto se traduce en afectaciones como las que hemos tenido del huracán Otis en Acapulco el pasado mes de octubre, como ya lo mencionaron, y estos fenómenos se irán identificando y sucediendo con mayor frecuencia, lo que no solo afecta ecosistemas, sino también a la sociedad. Y en México entendemos que pues las sociedades económicamente marginadas, que suelen ser las poblaciones indígenas, son quienes más están sufriendo esto. Entonces, al entender que no solo se vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano, entendemos que el cambio climático afecta de manera multidisciplinaria, porque afecta derechos humanos como alimentación, desarrollo, vivienda. Entonces, involucra y afecta el cambio climático muchas disciplinas, ciencias naturales, ciencias sociales,
humanidades, ingeniería tecnológica, legislación ambiental, litigio. Por lo tanto, para que podamos implementar eficazmente el tratado en México, necesitamos un enfoque multidisciplinario que involucre todas estas disciplinas y cada una sea la parte del rompecabezas que sean necesarias para entender y poder responder el desafío que hay en México. Que cada uno con su expertise diga lo que conoce, lo que sabe para abordar el cambio climático de una manera integral. Y de esta manera, el objetivo del comité es proporcionar una estrategia integral para tener una transición energética justa, progresiva, garantizando que se respeten los derechos humanos de las personas afectadas por el cambio climático y de esta manera dar una pauta para eliminar de manera progresiva y justa el uso de combustibles fósiles en México desde un desarrollo sustentable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es un gusto tener expertos. Como dices, México, pues tenemos muchos expertos. Ya lo había mencionado antes Alex, las universidades en el México, pues hemos tenido participantes de los comités del IPCC, que es esta entidad de las Naciones Unidas, en donde están todos los estudios científicos, y bueno, pues muchos científicos mexicanos han sido parte de esta entidad y han participado y contribuido con su conocimiento. Entonces, pues queremos que los científicos que sabemos hace poco se manifestaron para también demandar que se cumplan con los compromisos del Acuerdo de París hace unos días en la Ciudad de México, pues que se sumen a esta iniciativa. Los invitamos para que todos podamos contar con las herramientas científicas, con datos, con información, y que tomemos decisiones sobre la base de la ciencia, porque la ciencia pues es indispensable. Si no tuviéramos ciencia sería muy difícil avanzar y conocer cuál debe ser el camino y de qué manera llegar a la meta de evitar el aumento de la temperatura. Y pues para cerrar en esta importante iniciativa, este evento, el lanzamiento del capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, él de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, quien recientemente presentó junto con un grupo plural de diputados de todos los partidos, o básicamente casi todos los partidos, un documento muy importante, México sin fósiles. Diputado Rodríguez Carrillo, una bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y por su intención y visión de impulsar esa iniciativa a nivel parlamentario y sobre todo su expresión de interés de colaborar con este capítulo que estamos lanzando el día de hoy. Claro. Bueno, muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación de la doctora Isabel a esta reunión inicial. Yo quisiera compartirles de manera muy breve que la inquietud que tuvimos 7 legisladores de casi todos los partidos, incluido Morena, hace falta el PT solamente para poder establecer una ruta de trabajo con todos, pero los que estamos convencidos en términos prácticos que el legislativo, independientemente del ejecutivo, tiene que jugar un papel fundamental en la elaboración de marcos jurídicos que permitan la transición energética y la reducción de combustibles fósiles. En este primer momento nos permitimos hacer un parlamento abierto que nos permitirá tener insumos. Hemos presentado, derivado de este parlamento abierto, con la participación de académicos, investigadores, gente de la sociedad civil que ha tenido a bien participar, un documento que haremos nuestro en términos de hacerlo operativo en la ley, con iniciativas para que la transición tenga no solamente un argumento de orden político, sino que tenga fundamentos científicos, fundamentos en la investigación empírica que ya existe y que haga viable la ruta a generar este soporte. Ya el Ejecutivo tendrá que hacer su parte y asumir la responsabilidad que así ha asignado en algunos
en algunas expresiones de orden internacional. Pero lo que nos interesaba a nosotros es un poco establecer acuerdos mínimos en esta ruta. Y el primer asunto es que estamos convencidos de que es necesaria la transición energética, es necesario crear estas estructuras, estos marcos jurídicos, y la tarea de nosotros a partir de hoy, que hemos presentado el documento en la COP28 y hemos dicho que iremos en paralelo de lo que se haga en el país o lo que se asuma en el legislativo, estaremos estableciendo estas iniciativas, estas reglamentaciones, las estaremos promoviendo dentro de nuestros partidos, establecemos una agenda y independientemente de cuál sea el tiempo de duración de los legisladores que hoy iniciamos, estaremos haciendo trabajo para que nuestros grupos parlamentarios le den continuidad y puedan no perder de vista el trabajo de las iniciativas y de la ruta que hoy se ha presentado. Estamos pensando en darle continuidad al trabajo de abrir nuevamente una expresión de trabajo que nos permita escucharlos. Nosotros no somos todólogos, sí tenemos inquietudes, sí tenemos conocimiento de la necesidad de esta transición, sin embargo, nos hace falta el insumo del conocimiento que ustedes tienen, por lo cual yo agradezco doblemente a la doctora me haya permitido opinar en este primer momento del capítulo México, y que bueno, estaremos abriendo las puertas de trabajo y de coordinación ustedes para hacer nuestro el trabajo que así ustedes deseen expresar en el legislativo y a través de mis compañeros que bueno, han participado de manera, digamos, no política, asumiendo un compromiso con la sociedad en general. Este es un problema global, no es un problema de un gobierno en particular y estamos trabajando y coordinándonos. El informe se los podré yo hacer llegar, las conclusiones, la ruta, los datos ya están establecidos. Repito, se presentó aquí ya en 2 paneles, en el panel de Bangladesh y en el panel de Colombia, y lo hicimos también en el panel que tiene que ver con parlamentarios a nivel global. Y bueno, sé que es poco el tiempo, pero yo quedo a sus órdenes. Espero estar en contacto con la doctora. A través de ella hemos estado estableciendo esta comunicación y abierto pues a lo que ustedes así decidan caminar en el legislativo. Nosotros abriremos la puerta para que ustedes puedan accesar y tener una opinión al interior del legislativo en México. Muchas gracias y bueno, muy buenas noches desde acá, desde la COP28. Muchísimas gracias, diputado Rodríguez, no solamente por haber participado aquí, sino muchísimas gracias, no solo por haber participado en este importante evento, sino también por su liderazgo, por haber impulsado esta iniciativa a nivel del legislativo. Como dice usted, el legislativo pues tiene un papel fundamental, y para nosotros el acercamiento con ustedes, que son nuestros representantes, los representantes del pueblo, pues es fundamental. Entre todos llamemos la atención sobre todo incrementando el número de personas que se suman a esta iniciativa. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a que traigan más personas que quieran ser parte de esta transformación, que nos sumemos y que podamos crear un verdadero movimiento a favor de la transición energética. Pues yo te diría así, Mauricio, que esa es la visión, que a través de este movimiento podamos crear conciencia entre la ciudadanía y que no sean solamente unos pocos o no seamos unos pocos desde la sociedad civil, o unos pocos desde el legislativo o unos pocos desde el sector privado, sino que si sumamos esfuerzos todos y todas como mexicanos y mexicanas, podemos hacer la diferencia y creo que eso es lo que necesitamos, un movimiento que sea pacífico. Obviamente no estamos en contra de los combustibles fósiles, sino que estamos a favor de la transición, es a favor de que México y el Estado mexicano puedan volver a utilizar la energía, y esta vez la energía limpia, como un recurso para darle bienestar y seguridad a todas y todos los mexicanos. No estamos en contra del Estado, no estamos en contra de los fósiles, simple y sencillamente el mundo ya cambió y necesitamos asegurar que México tiene la energía que se requiere para atender la pobreza energética, para atender
las necesidades de todas y todos. Y bueno, pues con esto cierro, nuevamente invitándolos, no sé si podemos poner en pantalla de nuevo, Josué, las redes sociales para que nos sigan. Les recuerdo, nos pueden seguir en estas redes sociales Sin Más Fósiles, en la página de sostenibilidadglobal.org, Tratado MX, ahí encontrarán toda la información sobre la iniciativa a nivel global, sobre nuestra iniciativa, y a través de este portal se pueden sumar a las iniciativas que estaremos desarrollando de aquí a todo el año que viene. Y bueno, pues obviamente es una iniciativa de largo plazo, pero por lo menos nos hemos planteado como meta crear este movimiento como un movimiento ciudadano que busca conciliar a quienes en el pasado pues estaban en lugares distintos respecto de la transición o cómo hacer esta transición, pero queremos encontrar esos puntos de consenso en favor del país. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Estoy segura de que juntos lograremos marcar la diferencia para una transformación en favor y por el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Queremos recuperar la esperanza de que México puede ser otra vez el gran líder que ha sido en energía a nivel mundial y que puede tener una participación crítica para transformar no solo a México, sino todo el mundo. Muchísimas gracias. Sin Más Fósiles MX.